Muy buenas noches. Buenas noches, doctor. Doctor, buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches, doctor. Buenas noches. Controlaremos la asistencia, por favor. Ya estamos en octubre, muy rápido. Aliaga Víctor Hugo. Arauco Ariel. Presente, doctor. Sí. Barrientos Marco Antonio. Presente, doctor. Buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Calle Mayra Alejandra. Presente, doctor. Okay. Eugenia Cintia. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Chura Ángela. Crespo Hernán. Durán Mariluz. Buenas noches, doctor. Presente. Buenas noches. Enríquez Guillermo. Flores Nelson. Presente, doctor. Okay. Flores Rolando. Presente, doctor. Ok. Mayrana Sofía. Buenas noches, doctor. Presente. Ok, buenas noches. Montesinos Rafaela. Doctor, un favor. Rafa se encuentra un poquito indispuesta. Ya. Por favor, me pidió que le informara. Ok. Muchas gracias. Ok. Panoso Pamela. ¿Dónde está Pamela? Ramos Ronald. Presente, doctor. Ok. Romero Alan. Presente, doctor. Muy bien. Y Robles Andrés. Presente, doctor. Buenas noches. Ok, buenas noches. Muy bien. Doctor, perdón. Hernán Crespo, acabo de ingresar. Lo siento, mi señal no entraba. Hernán Crespo. Sí, Ya. por favor. Problemas de conexión. Muy bien. Ya. Les he pasado una fotografía al grupo de WhatsApp sobre los grupos y los temas que se les ha asignado. Voy a pasar de forma complementaria las instrucciones, en cómo se debe elaborar el trabajo, en qué va a consistir, qué aspectos deberíamos procurar conseguir sobre estos organismos internacionales. Todo eso vamos a ir detallando, ¿ya? Vamos a darnos una semana y media para poder conseguir esto. 2 semanas nos vamos a dar para poder realizar este trabajo. Son dos organismos internacionales que hemos asignado a cada uno de los grupos. Vamos a decir que son tal vez estos organismos los más conocidos, los más representativos también. Y por favor, conforme vayan avanzando en consiguiendo la información que se requiere, siéntanse en la libertad de poder coordinar, poder preguntar para ver algunos aspectos o elementos que quieran ustedes también incorporar en la información que vamos a recolectar. ¿Listo? De forma general, les estoy dando ese panorama. Todo eso les voy a detallar en un documento que va a ser el instructivo para este trabajo práctico. ¿Está bien? Está bien, doctor. Muchas gracias. Ya, ok. Continuaremos entonces con nuestro avance. Vamos a ver
justamente este tema de los organismos internacionales. Vamos a hacer un tema corto porque con ustedes, una vez que ya tengan estos documentos, vamos a ir profundizando a cada uno de estos organismos internacionales, los más reconocidos, vamos a decir. ¿Listo? Veremos entonces este nuevo tema. ¿Me confirman si se ve la pantalla, si el audio está bien, si se escucha bien? Sí, doctor, se ve y se escucha muy bien. Ok, gracias. Este nuevo tema, el número 8, está destinado para conocer justamente a los organismos internacionales. Dentro del derecho internacional, recuerden, hemos visto los sujetos que son parte del derecho internacional. Los estados que en el marco de sus relaciones internacionales van desarrollando ciertos niveles de coordinación que se profundizan justamente en la posibilidad y en el acuerdo de conformar estas organizaciones o estos organismos internacionales. ¿Listo? Y una vez que son conformados estos organismos internacionales, también son parte del derecho internacional público y se constituyen en otro sujeto del derecho internacional. ¿Ok? Vamos a ver aspectos generales de los organismos internacionales. Como les decía, según lo que tenemos en el programa, en el PGC, tendríamos que ir conociendo cada uno de ellos, pero estamos llevando a cada organismo internacional al tema de los trabajos que van a realizar ustedes para que vayamos profundizando cuando ustedes lleguen a presentar sus trabajos. ¿Listo? Entonces, comenzaremos. Primero, respecto a una definición que se tuviese a través de alguna norma o algún tratado del derecho internacional. Es importante aclarar que ningún tratado internacional define qué es un organismo internacional. ¿Qué significa esto? Que los estados, por ejemplo, no han descrito en un tratado, no le han dado una definición al organismo internacional, a lo que es un organismo internacional, pero sí, conforme han elaborado ciertos acuerdos y los han formalizado en estos tratados internacionales, sí se han ido constituyendo organismos internacionales. La doctrina, ustedes recuerden que la doctrina también es una fuente del derecho internacional. Y la doctrina, decíamos, aparece o se llega a aplicar cuando existen vacíos jurídicos que es necesario aclarar. Y justamente los tratadistas de la materia nos nutren con sus definiciones, con sus aportes teóricos, y son ellos quienes nos ayudan también a tener una definición que nos orienta a tener un panorama, una idea mucho más clara sobre lo que es un organismo internacional. El CERENI nos dice que un organismo internacional es una asociación voluntaria de sujetos de derecho internacional, constituido por un acto internacional, está disciplinado en sus relaciones por normas del derecho internacional
se corporifica en una organización de aspecto estable, posee un ordenamiento jurídico propio y está dotado de instituciones y órganos propios a través de los cuales realiza los fines comunes de sus miembros mediante funciones específicas y el ejercicio de poderes que le hubieran sido concedidos. ¿Listo? Es una definición muy amplia de lo que es un organismo internacional y vamos a ir explicando estos aspectos que se constituyen en características propias de un organismo internacional. En esta definición, que es más completa, vamos a decir, se enfatiza que un organismo internacional es una asociación voluntaria. Primero, asociación. ¿Listo? Cuando hablamos de asociación, quiere decir que es un grupo, hay una unión. ¿Listo? ¿De quiénes? De sujetos del derecho internacional. ¿Listo? Acá la definición nos da un sentido amplio, que todos los sujetos de derecho internacional pueden constituir un organismo internacional. No se limita solamente a los estados, ¿listo? Sino es una asociación voluntaria de sujetos de derecho internacional. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? ¿Entiende esta primera parte? Asociación voluntaria de sujetos del derecho internacional. Que se van a constituir ¿cómo? A través de un acto internacional. ¿Listo? Quizá vamos a enfatizar más en un acto. Hay un momento donde estos sujetos voluntariamente deciden asociarse, pero para eso van a van a manifestar esta voluntad a través de un acto. Y ese acto va a ser justamente la redacción o la elaboración de un documento jurídico que plasme esa voluntad para constituir este organismo internacional. Nos dice que está disciplinado en sus relaciones por normas del derecho internacional. ¿Okay? ¿Qué significa esto? Que el derecho internacional, hemos mencionado, va a estar compuesto por un conjunto de normas internacionales que se constituyen en tratados, convenios, convenciones. Entonces, al decir disciplinado, quiere decir que se va a sujetar a todas estas normas que regulan las relaciones, justamente en el ámbito internacional. Otro elemento importante es cuando nos menciona que se va a corporificar en una organización. ¿Listo? ¿Qué significa esto? Que va a tener una estructura. Se va a organizar en una institucionalidad, pero que acá le denominamos una corporificación, con un conjunto de diferentes, vamos a decir, oficinas, instancias, agencias, qué sé yo, que van a constituir una sola entidad, una sola organización, que va a tener un carácter estable. Esa estabilidad también está relacionado con una permanencia, va a tener un carácter permanente, no va a ser temporal. La idea de constituir un organismo internacional es que vaya perpetuándose en el tiempo, no esté limitado a una temporalidad corta, por 1, 5 o 10 años. La idea es que este organismo que se está constituyendo cada vez
vaya creciendo. ¿Por qué? Porque se entiende que los estados crean estos organismos internacionales porque existe una necesidad de dotar de esa estructura, de esa organización que ayude a los otros estados a atender los temas por los que se ha creado. Si vamos a crear un organismo internacional que nos ayude en promover estrategias, lineamientos, políticas relacionadas con la defensa y la protección de la niñez, por ponerles un ejemplo, se crea la UNICEF, pero no por un tiempo corto, por 5 años o por 10 años. Se crea con una idea de permanencia en el tiempo. Por eso se le da y se identifica el carácter de estable. ¿Listo? Además, este organismo internacional va a tener un ordenamiento jurídico propio. ¿Qué significará esto? Podrá tener principalmente un tratado, o se lo denominará una convención o un convenio a nivel internacional, que será la norma mediante la cual los estados crean y establecen el objeto, la finalidad, la estructura, las atribuciones, qué es lo que va a hacer. ¿Listo? Todo se determina en esa norma madre de creación. Pero, asimismo, el organismo internacional podrá dotarse de sus propias normas internas que van a regular su funcionamiento, que van a regular su organización. ¿Listo? Algunos procedimientos que podrán tener o establecerán protocolos. Va a poder dotarse de un ordenamiento jurídico propio. Asimismo, nos dice, este organismo internacional va a estar dotado de instituciones y órganos propios. Tiene la posibilidad de dotarse de ciertas instituciones que coadyuven. ¿Qué vamos a decir? Son pequeñas agencias, pequeñas oficinas, instituciones que obviamente realizarán tal vez tareas más específicas, pero dentro de una finalidad global por la que se ha constituido el organismo internacional. ¿Ok? Eso. Nos dice esta definición también, a través de estas instituciones y los órganos propios, realizará y buscará lograr los fines comunes de todos sus miembros. ¿Listo? Mediante funciones específicas y ejercicio de poderes que se les va a conceder. A este organismo internacional tenemos que darle competencias, tenemos que darle atribuciones. Y esas atribuciones y competencias estarán en su norma de creación. ¿Listo? Ojo, acá. Esta norma es la que crea, establece el objeto, la finalidad de los mencionados, ¿no? Le da las competencias, le da las atribuciones. En esta norma se tiene que agotar. No se va a reconocer alguna otra atribución que el organismo pueda pretender darse a través de alguna norma interna. Esto, ampliar las competencias. No se puede. Competencias en una norma interna. ¿Por qué? Porque se entendería que el organismo internacional se estaría extralimitando de lo que los estados voluntariamente le han concedido, le han asignado. Ellos han decidido conformar ese organismo con una finalidad. Y no se reconoce ni se permite, tampoco ha ocurrido esa situación de que este organismo internacional quiera dotarse de nuevas
competencias o atribuciones para seguir ampliando su ámbito de acción. Eso no está permitido. Esto no lo va a reconocer ni el organismo internacional. En algún momento los estados pueden desconocer al organismo internacional y al final se buscará desintegrar y eliminar a este organismo internacional. ¿Listo? Eso. Ahora, se llama organismos internacionales u organizaciones internacionales a todas aquellas asociaciones o grupos organizados cuya área de acción se extiende más allá de las fronteras de un Estado o nación y que poseen una estructura orgánica permanente centrada en el cumplimiento de algún tipo de objetivos en torno al bienestar común. ¿Ok? Acá, de una forma más sintética, estamos reduciendo estos aspectos que hemos ido viendo en esta definición completa que nos da Serena sobre lo que es un organismo internacional. Elementos esenciales que vamos a identificar. Tema de las asociaciones, la organización, el tema de que es mayor a un estado y está conformado por estos estados, van a dotarse de una estructura orgánica permanente y que van a tener objetivos claros que van a estar establecidos justamente en su norma de creación. ¿No? ¿Alguna pregunta hasta acá, amados? Doctor, Sí, Marco. muy posible me esté adelantando, el tema muy posible esté, pero si estamos hablando de organismos internacionales, dentro de esos organismos internacionales, ¿cuál de estas organizaciones es la que tiene mayor estados concentrados dentro de su organismo, su organización? Ah, ya. El que tiene mayor, el que está conformado con más estados, vamos a decir, ¿no? De forma sencilla. Esa es la pregunta. Correcto. Ah, ya. Ok. En este caso es la ONU, ¿no? Las Naciones Unidas. Es el organismo que aglutina a todas, dice, ¿no? A todos los estados a nivel mundial, y un estado que nace, que se llega a conformar, obviamente va a buscar este reconocimiento de la ONU. Lo primero que va a buscar es que todas las naciones les reconozcan como estado. Esto es lo que busca. Si no, serían un estado aislado de toda esta comunidad, llamémoslo así. ¿Listo? Y no va a poder sujetarse a ciertos tratados y convenciones internacionales. Quizá algunos le van a poder reconocer esa su cualidad de Estado, podrá ir celebrando algunos tratados bilaterales con otros estados, pero todas estas otras estructuras que constituyen organismos internacionales no lo van a reconocer, no va a poder acceder ni beneficiarse tampoco de los objetivos, de las acciones, proyectos en algunos casos que implementan estos organismos internacionales. ¿Listo? Gracias, doctor. Gracias, Marco Antonio. ¿Alguien más? ¿Una pregunta? ¿Tiene sobre esta parte de la definición? ¿Está claro? Ya. Continuaremos. Vivian, ¿me ayudas dándole lectura, por favor, a esta otra definición? El ERIAN, organismo internacional, es una asociación de estados establecida mediante tratado que posee una constitución y órganos comunes y que tiene una personalidad legal distinta de la personalidad de los estados miembros. Muy bien, muchas gracias. El ERIAN nos da una definición mucho más jurídica de lo que es un organismo internacional.
¿Listo? Pero vamos a identificar también elementos o características centrales, principales de lo que es un organismo internacional, valga la redundancia. En esta definición reconoce también el tema de la asociación. Y la asociación va a ser voluntaria. No hay una asociación que sea forzada o por que alguien le obligue para que sea parte. Al decidir asociarse, va a estar motivada por una voluntad de llegar a un acuerdo con otros estados. ¿Listo? Nos dice que va a estar establecida mediante un tratado. ¿Listo? Acá ya nos aclara justamente que son estos organismos van a nacer, se van a constituir a través de un tratado. Y este tratado puede considerarse como su constitución. Nosotros tenemos nuestra constitución política del Estado. Cada Estado tiene su constitución. En la constitución, la población es la que decide constituir el Estado. Es un pacto social de las personas naturales que son parte de un Estado. Los Estados, en el caso de un organismo internacional, los Estados voluntariamente deciden constituir un organismo internacional. ¿Listo? Deciden dar nacimiento justamente a esta corporación, a este organismo que va a tener objetivos claros. Asimismo, al constituir con este tratado que plasma la voluntad justamente de los estados, adquiere, nos dice, la personalidad legal, o su personería jurídica. ¿Listo? Hemos visto en la materia de derecho comercial, por ejemplo, ¿no? Cuando se quiere constituir una sociedad comercial, la personalidad jurídica es la que reconoce la existencia de una persona colectiva. En un ámbito civil, una asociación de transportistas, una asociación de deportistas, de cualquier gremio que quiera ser reconocida, que quiera nacer, vamos a decir, a la vida, a la cotidianidad pública, como tal, tramitará, presentará una serie de documentos para que se les reconozca su personalidad jurídica. Con ese reconocimiento, con esa personalidad jurídica, nace y se reconoce la existencia justamente de esa asociación. En este caso, de un organismo internacional, cuando se celebra el tratado, determinamos la constitución del organismo internacional. Con ese tratado se le dota de personalidad legal al organismo internacional. ¿Listo? Que va a ser algo importante, distinta a la personalidad que tiene cada estado. ¿Listo? Su personalidad, cada estado mantiene, es dotada por su misma constitución política del estado. Pero al firmar el tratado, crean este organismo internacional que va a adquirir una personalidad propia, diferente a la de cualquier estado que es parte. ¿Listo? Ok. Vamos. Características. Juan Ramos, ¿me ayudas dándole lectura al punto 1, por favor? ¿No está Juan? Voy a ver mis listas. Doctor, Juan, ¿dónde te has ido? aquí estoy, doctor. No podía activar mi micrófono. Ya, vamos a creer. ¿Ya? ¿Cuál me dijo, ¿Me ayudas doctor? dándole lectura al punto 1, por favor? Está bien. Poseen un ordenamiento jurídico propio, estatuto interno, normas que regula internamente y regula la relación entre sus órganos. Ok, muy bien, gracias.
Decíamos que un organismo internacional va a tener su ordenamiento jurídico propio. Aparte del tratado que va a crear al organismo internacional, una vez que ya tenga esta personalidad jurídica, el organismo internacional va a dotarse de otras normas, pero de carácter interno. Entre ellos puede estar el estatuto, puede estar un reglamento, puede estar un protocolo que establezca cómo va a funcionar internamente. ¿Listo? Algunos procedimientos internos, algunos protocolos que se deban cumplir. Entonces, este organismo se va a dotar de su propia normativa, pero que va a regularse o que va a regular internamente. No va a tener un efecto externo, hacia afuera, lo que decimos, ¿no? Solamente se encarga de ver temas de funcionamiento interno. Siguiente, Andrea, ¿me das lectura al punto 2, por favor? Claro que sí, doctor. Poseen órganos internos, tienen poderes explícitos determinados por el tratado o convención que crea cada organismo. Ok, gracias. Un organismo internacional, de acuerdo a su, vamos a decir, al alcance que se le pretenda dar al objeto, a los objetos, a las finalidades por la que ha sido creada, este organismo puede tener una estructura de varios órganos internos que se encarguen de ver aspectos específicos. Por ejemplo, dentro de las Naciones Unidas, dentro de la ONU, vamos a ver, hay una instancia ejecutiva, como un órgano ejecutivo, que se encarga justamente de representar a las Naciones Unidas, de llevar adelante, de liderar todo el funcionamiento que va a tener este organismo internacional. Va a tener una especie de órgano legislativo, que es la Asamblea General, donde participan todos los representantes que son de los estados, de los sujetos de derecho internacional que son parte. ¿Listo? Vamos a ver con el grupo que le ha tocado a las Naciones Unidas, ellos nos contarán quiénes solamente participarán estados, serán miembros otros sujetos del derecho internacional, cómo se le dará la participación a cada uno de estos estados. Todos tendrán derecho a voz, todos tendrán derecho a voto, eso vamos a ir conociendo. Y ustedes también, dentro de los otros grupos, dentro de los otros organismos internacionales que se les ha asignado a cada uno de esos grupos. ¿Listo? Eso. Veamos este tercer punto, rapidito. Marco, ¿me ayudas dándole lectura al punto 3, por favor? Correcto, doctor. Sujetos de responsabilidad internacional. La violación a sus deberes puede incurrir en responsabilidad internacional, incluso por actos de personas ajenas a un organismo internacional. Ok, muy bien. ¿Qué significa esto? Recuerden que hemos visto la responsabilidad internacional de un Estado. Un Estado asume la responsabilidad por actos que hubiese cometido, ¿verdad? Esta responsabilidad también tiene un alcance a estos organismos internacionales. ¿Qué significará esto? Que un organismo internacional tiene que sujetarse a las competencias y atribuciones que se le ha asignado. No puede extender ni pretender querer ampliar sus competencias o hacer otras competencias por las que no se le ha asignado o no ha sido el motivo de su creación. ¿Listo? Si incurre en vulneraciones, en incumplimientos, también será sujeto de estas responsabilidades, como ocurre con un Estado también, de acuerdo a lo que hemos visto en ese tema anterior. ¿Listo? Estamos ya por cumplir nuestro primer tiempo. Les voy a pedir, por favor, volver a ingresar al mismo enlace para continuar nuestro avance. Si hay preguntas,